Mamá, ya no puedes seguir viviendo aquí. Lorena y yo nos vamos a mudar a esta casa y tú nos molestas demasiado. Las palabras de Ernesto cayeron sobre mí como martillazos, cada una más brutal que la anterior. Estaba parada en mi propia cocina, en la casa que construí con el sudor de 40 años de trabajo, y mi único hijo me miraba como si fuera basura que había que sacar a la calle. El olor del café que acababa de preparar para recibirlos llenaba el aire, pero ahora se sentía nauseabundo, casi venenoso. Había puesto la mesa con los platos buenos, esos de porcelana blanca con bordes dorados que guardaba para las ocasiones especiales, porque pensé que su visita era motivo de celebración. Había limpiado la casa desde temprano, me había peinado con cuidado, incluso me había puesto el vestido rojo que a él tanto le gustaba cuando era niño. Qué tonta fui al creer que mi hijo venía a verme por amor. Lorena estaba recostada en mi sofá como si fuera la reina del palacio, con las piernas cruzadas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Sus uñas rojas, largas como garras, tamborileaban sobre el brazo del sillón donde yo había amamantado a Ernesto cuando era bebé, donde le había cantado canciones de cuna cuando tenía fiebre, donde había consolado sus lágrimas de adolescente enamorado. Ahora ella ocupaba ese espacio sagrado como una invasora victoriosa, como si ya fuera la dueña de todo lo que yo había construido. Ya encontramos un lugar muy bonito para ti, mamá, continuó Ernesto sin mirarme a los ojos, fijando su vista en el piso de madera que yo había pulido hasta dejarlo brillante esa misma mañana. Tiene jardines y todo. Vas a estar mejor cuidada allá, con gente de tu edad. Mi corazón se partió en 1000 pedazos diminutos. No solo por las palabras, sino por la frialdad absoluta con la que las pronunció. Este no era el niño que crié alimentándolo con mi propia leche cuando no teníamos dinero para fórmula, el joven que lloró en mis brazos cuando su padre murió en ese accidente horrible, el hombre al que ayudé a pagar sus estudios vendiendo mis joyas de matrimonio una por una. Este era un extraño que llevaba el rostro de mi hijo, pero tenía el alma podrida de alguien más. Ernesto, susurré, sintiendo como mi voz se quebraba como vidrio roto. Esta es mi casa. Aquí están todos mis recuerdos, toda mi vida. Aquí está tu padre, aquí estás tú. Lorena se levantó del sofá con movimientos calculados y felinos, como una actriz que había ensayado su papel 1000 veces frente al espejo. Se alisó la falda negra ajustada, se acomodó el cabello rubio teñido, y caminó hacia mí con pasos firmes sobre mis propios pisos. Inés, tienes que entender la realidad. Ya no puedes vivir sola. Ayer se te olvidó apagar la estufa y casi provocas un incendio. Anteayer no recordabas dónde habías puesto las llaves de la casa. El martes confundiste a la vecina con tu hermana muerta. Estás perdiendo la memoria rápidamente. Mentiras. Todas eran mentiras podridas que salían de su boca como serpientes venenosas. Yo recordaba perfectamente cada detalle de mi vida, cada conversación, cada momento importante. La estufa la había apagado yo misma después de preparar el almuerzo, como hacía todos los días desde hace décadas. Las llaves estaban donde siempre las dejaba, en el gancho junto a la puerta. Y a la vecina la había saludado por su nombre, como siempre. Pero vi cómo Ernesto asentía con la cabeza, como si las palabras de su esposa fueran verdades sagradas escritas en piedra. Había elegido creerle a ella antes que a la mujer que le dio la vida y lo crió sola. El lunes por la mañana te mudas, dijo él, y su voz sonaba hueca, mecánica, sin una pizca de emoción humana. Ya pagamos el primer mes del asilo. Es un lugar muy bueno, muy caro. Nosotros nos haremos cargo de mantener la casa mientras tanto. Mientras tanto. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Como si esto fuera algo temporal, como si algún día fuera a regresar a mi hogar. Pero yo sabía la verdad amarga que él no se atrevía a pronunciar. Querían deshacerse de mí para siempre, borrarme de sus vidas como se borra una mancha molesta. Me aferré al borde de la mesa de madera maciza que había sido de mi madre, sintiendo como mis piernas de 72 años temblaban como ramas en una tormenta. La habitación giraba a mi alrededor lentamente, como si estuviera dentro de una pesadilla de la cual no podía despertar. Todo lo que había construido con mis propias manos, cada sacrificio que había hecho trabajando en la fábrica textil desde los 18 años, cada dólar que había ahorrado saltándome comidas para pagarle los estudios a él, todo estaba a punto de desaparecer con una simple decisión cruel de mi propio hijo. ¿Y si no quiero ir?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta que vendría como una bofetada. Lorena intercambió una mirada cómplice con Ernesto,
Una de esas miradas que los cómplices se dan cuando su plan está funcionando a la perfección. Ella sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para manipular a la gente. Inés, querida, dijo con voz melosa pero con ojos de hielo, ya no tienes opción en esto. Los papeles legales están firmados. Todo está decidido. Los papeles. ¿Qué papeles? Cuando había firmado yo algo así. Mi mente trabajaba desesperadamente, como un ratón atrapado en un laberinto, tratando de recordar algún momento, algún documento, pero no encontraba nada. Un terror helado se apoderó de cada célula de mi cuerpo cuando me di cuenta de que no sabía de qué papeles diabólicos hablaban. ¿Qué papeles? Mi voz salió más fuerte y firme de lo que esperaba, sorprendiéndolos a ambos. Los del médico geriatra, respondió Ernesto finalmente, evitando mi mirada como un cobarde. El doctor Márquez. Dice que tienes demencia senil avanzada, que ya no puedes tomar decisiones importantes por ti misma, que eres un peligro para ti y para otros. El mundo entero se volvió completamente silencioso, más silencioso que la muerte misma. Demencia senil avanzada. Yo, que recordaba el cumpleaños de cada vecino del barrio, que sabía de memoria cada receta de cocina que mi madre me había enseñado, que podía recitar poemas completos que había aprendido en la escuela primaria hace 60 años. Yo, que manejaba mis finanzas sin ayuda, que pagaba mis cuentas puntualmente, que leía el periódico completo cada mañana. Demencia senil avanzada. Era una trampa perfecta. Una mentira construida con cuidado diabólico. Y mi propio hijo, la persona en quien más había confiado en este mundo, era parte de esta conspiración horrible contra mí. El doctor Márquez. Ese nombre rebotaba en mi cabeza como una pelota enloquecida mientras trataba de recordar cuándo había sido la última vez que lo había visto. Hacía 3 meses, quizás 4, había ido a su consulta por un dolor en la espalda que me molestaba al levantarme. Una consulta rutinaria, normal, de esas que cualquier persona de mi edad tiene de vez en cuando. Él me había revisado. Me había hecho algunas preguntas básicas sobre mi memoria, sobre mi rutina diaria, y había dicho que estaba perfectamente bien para mi edad. O eso había pensado yo. Ahora, mientras veía la cara satisfecha de Lorena y la mirada esquiva de mi hijo, comencé a recordar detalles que en su momento me parecieron extraños pero que ahora cobraban un sentido siniestro. Recordé cómo Lorena había insistido en acompañarme a esa cita médica, algo que me había sorprendido porque nunca antes había mostrado interés en mi salud. Recordé cómo había hablado largamente con el doctor en privado mientras yo esperaba en el pasillo, diciéndome que solo le estaba preguntando sobre vitaminas para personas mayores. ¿Cuándo firmé yo esos papeles?, pregunté, mirando directamente a los ojos de Ernesto, buscando aunque fuera un destello del hijo que había criado. Hace 2 semanas, mamá, respondió él, pero su voz temblaba ligeramente. Estabas muy confundida ese día. No recordabas que habías firmado. Por eso el doctor dijo que era mejor que yo me hiciera cargo de tus decisiones médicas. Mentira. Otra mentira más en esta telaraña de engaños que habían tejido a mi alrededor. Hace 2 semanas yo estaba perfectamente lúcida. Había ido al mercado, había pagado todas mis cuentas, había hablado por teléfono con mi hermana que vive en Guadalajara durante más de 1 hora sobre los preparativos para el cumpleaños de su nieta. Mi mente estaba clara como el agua cristalina. Pero entonces recordé algo que me heló la sangre. Hace 2 semanas, Lorena había venido a visitarme con una excusa extraña. Dijo que necesitaba que le firmara unos papeles para un trámite del seguro médico de Ernesto, algo relacionado con incluirme como beneficiaria en caso de emergencia. Yo había firmado sin leer, confiando en ella como la tonta que fui. Había firmado varios papeles mientras ella charlaba amenamente sobre el clima y los vecinos, distrayéndome completamente. Los papeles del seguro, murmuré, y vi cómo los ojos de Lorena se endurecieron por una fracción de segundo antes de volver a su máscara dulce. ¿Qué papeles del seguro?, preguntó Ernesto, volteando a mirar a su esposa con confusión genuina. Nada importante, amor, respondió Lorena rápidamente, demasiado rápidamente. Tu mamá está confundiendo las cosas otra vez. Ya ves cómo está su memoria. Pero yo no estaba confundiendo nada. Mi memoria estaba perfecta, cristalina como el agua de manantial. Y ahora comenzaba a encajar las piezas de este rompecabezas diabólico. Los papeles del seguro habían sido una mentira. Yo había firmado mi propia sentencia de muerte civil sin saberlo, había autorizado mi propia reclusión en un asilo, había dado mi consentimiento para que me declararan incapaz mentalmente.
Quiero ver esos papeles, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Mamá, están en el despacho del abogado, respondió Ernesto. Además, ya no importa. Todo está decidido. El lunes te mudas y punto final. Punto final. Como si yo fuera un capítulo cerrado en el libro de su vida, como si fuera una nota al pie que había que eliminar para que la página se viera más limpia. Me quedé ahí parada, en medio de mi propia cocina, sintiéndome como una extraña en mi propia casa, como una intrusa en mi propia vida. Lorena se acercó a mí con pasos suaves, como una enfermera que se aproxima a un paciente psiquiátrico peligroso. Inés, sé que esto es difícil de aceptar, pero es lo mejor para todos. En el asilo tendrás compañía de gente de tu edad, tendrás cuidados médicos las 24 horas, no tendrás que preocuparte por nada. ¿Y ustedes qué van a hacer con mi casa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Nosotros nos vamos a mudar aquí, respondió Ernesto con una simplicidad brutal. Nuestro apartamento es muy pequeño, y aquí hay más espacio para cuando tengamos hijos. Hijos. La palabra me atravesó como una lanza. Mis futuros nietos iban a crecer en mi casa, pero yo no estaría ahí para conocerlos, para contarles cuentos, para enseñarles las recetas de mi madre. Iban a jugar en el jardín que yo había plantado con mis propias manos, iban a dormir en las habitaciones que yo había pintado, iban a vivir rodeados de los recuerdos de una abuela que para ellos sería solo una historia triste. Y mis cosas, susurré. Podemos llevarte algunas fotos y algo de ropa al asilo, dijo Lorena con falsa generosidad. Pero no hay mucho espacio allá. La mayoría de tus cosas las vamos a donar o vender. Vender. Iban a vender los recuerdos de toda mi vida, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo, los libros que había leído una y otra vez, los platos en los que había servido miles de comidas familiares. Todo iba a terminar en manos de extraños o en la basura. Me senté lentamente en una de las sillas de mi mesa, sintiendo como el peso de la traición me aplastaba los huesos. Este no era solo un robo de propiedades, era el asesinato de mi identidad, el borrado sistemático de mi existencia. Estaban matándome en vida, enterrándome mientras mi corazón aún latía. ¿Por qué? Fue lo único que pude susurrar. Ninguno de los dos respondió. Ernesto miraba sus zapatos como si fueran lo más fascinante del mundo, y Lorena revisaba su teléfono con fingida distracción. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo imposible de cruzar. Finalmente, Ernesto habló sin levantar la vista. Es lo mejor para todos, mamá. Ya verás que en el asilo vas a estar mejor. Pero yo sabía que esto no tenía nada que ver conmigo o con mi bienestar. Esto tenía que ver con dinero, con comodidad, con deshacerse del lastre que representaba una madre mayor. Era más fácil encerrarme en un asilo que cuidarme, más conveniente declararme loca que reconocer que era una mujer independiente con derechos. Esa noche, después de que se fueron dejando mis esperanzas hechas pedazos en el suelo de mi propia cocina, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala durante horas. No encendí las luces porque no quería ver mi casa con otros ojos, no quería empezar a despedirme de cada rincón que pronto ya no sería mío. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había sido de mi madre, cada segundo que pasaba acercándome más al lunes maldito. Mi mente trabajaba como una máquina descompuesta, reproduciendo una y otra vez cada momento de estos últimos meses, buscando las señales que debía haber visto, las pistas que debía haber interpretado. Y las encontré, una por una, como cuentas de un rosario de traiciones que había estado rezando sin saberlo. Recordé la Navidad pasada. Había preparado la cena tradicional, como todos los años, con mole poblano que tardé 2 días en hacer, tamales que envolví uno por uno con mis manos arrugadas pero expertas, y ponche navideño con la receta secreta de mi abuela. Había puesto la mesa para 3 personas, Ernesto, Lorena y yo. Era nuestra tradición familiar, sagrada e intocable. Pero esa noche, 1 hora antes de la cena, Ernesto me llamó por teléfono. Mamá, no vamos a poder ir. Lorena se siente mal del estómago. Mejor celebramos mañana. Me quedé con toda esa comida preparada, con la mesa puesta, con las velas encendidas, esperando a una familia que nunca llegó. Al día siguiente tampoco vinieron. Ni al siguiente. Cuando finalmente aparecieron una semana después, Lorena me contó alegremente sobre la maravillosa cena navideña que habían tenido en casa de sus padres, mostrándome fotos en su teléfono donde salían brindando y sonriendo como si no existiera una madre esperándolos en otra mesa vacía.
Recordé el cumpleaños de Ernesto en marzo. Durante semanas planeé una sorpresa, compré los ingredientes para hacer su pastel favorito de chocolate con nueces, el mismo que le hacía desde que era niño. Le marqué temprano para felicitarlo y preguntarle a qué hora vendría por su pastel. Su voz sonó extraña, distante. Mamá, este año vamos a celebrar solo nosotros dos, algo íntimo. Tú entiendes, ¿verdad? No entendía nada, pero dije que sí porque una madre siempre dice que sí cuando se trata de la felicidad de sus hijos. Esa tarde, mientras su pastel se enfriaba sobre mi mesa, vi las fotos en Facebook. Una fiesta enorme en un restaurante elegante, llena de amigos, colegas, familiares de Lorena. Todos brindando por mi hijo mientras yo estaba en casa con un pastel que nadie comería, cantando las mañanitas a las paredes silenciosas de mi cocina. Recordé el Día de las Madres de hace 3 meses. No recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni una flor marchita. Pasé todo el día esperando, revisando mi teléfono cada 5 minutos, inventando excusas para justificar su silencio. Deben estar muy ocupados, me decía a mí misma. Ya vendrán mañana. Pero mañana nunca llegó. Una semana después me enteré por una vecina chismosa que habían estado publicando fotos en redes sociales, celebrando el Día de las Madres con la mamá de Lorena. Una comida familiar preciosa en un jardín lleno de flores, con globos y regalos. Mi hijo abrazando a otra mujer, llamándola la mejor suegra del mundo en el pie de foto. Recordé todas las veces que había llamado y Lorena contestaba con voz melosa pero impaciente. Inés, Ernesto está en la regadera, te habla después. Pero después nunca llegaba. O cuando llegaba, eran conversaciones cortantes, de 2 minutos, llenas de excusas y compromisos urgentes que siempre impedían que nos viéramos. Recordé cómo gradualmente dejaron de invitarme a las reuniones familiares, a las cenas de domingo, a los paseos al parque. Siempre había una razón, que el lugar era muy lejos para mí, que había muchas escaleras, que el ambiente iba a estar muy ruidoso para una persona de mi edad. Razones que sonaban consideradas, pero que en realidad eran formas educadas de excluirme. Recordé la última vez que fui a su apartamento, hace 5 meses. Lorena me recibió en la puerta con una sonrisa forzada y no me dejó pasar de la sala. Mejor nos sentamos aquí, Inés, estoy limpiando las otras habitaciones. Pero pude ver por el pasillo que todo estaba perfectamente ordenado. Simplemente no quería que entrara más adentro de lo que consideraba su territorio. Ahora, sentada en mi oscuridad, todas estas piezas encajaban como un rompecabezas diabólico. No había sido descuido, no había sido casualidad. Había sido un plan sistemático para aislarme, para hacerme sentir que estaba perdiendo la cordura, para convencer a Ernesto de que yo era una carga innecesaria en sus vidas. Lorena había sido como una araña paciente, tejiendo su telaraña durante meses, quizás años. Cada evento perdido, cada llamada no devuelta, cada excusa inventada había sido un hilo más en su red. Y yo, como una mosca estúpida, había caído directamente en su trampa. Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana que daba al jardín. Mis rosas estaban floreciendo hermosamente bajo la luz de la luna. Las había plantado cuando Ernesto era adolescente, y cada primavera florecían como una promesa de continuidad, de vida que se renueva. El lunes, cuando me llevaran al asilo, esas rosas seguirían floreciendo, pero para ojos extraños, para manos que no las habían cuidado con amor durante décadas. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla arrugada, pero no era una lágrima de tristeza. Era una lágrima de claridad, de comprensión, de rabia cristalina que comenzaba a formarse en mi pecho como una perla negra. Por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. No era yo la que estaba perdiendo la cordura. Era mi entorno el que se había vuelto loco, mi familia la que se había podrido desde adentro. Y si ellos pensaban que Inés Olivares se iba a dejar arrastrar al matadero como una oveja mansa, es que no conocían realmente a la mujer que habían criado. Me sequé la lágrima con el dorso de la mano y respiré profundamente. El aire nocturno olía a jazmines de mi jardín, a tierra húmeda, a vida. Todavía estaba viva, todavía estaba cuerda, todavía tenía fuerzas para luchar. No sabía cómo, pero iba a descubrir la verdad detrás de esta conspiración. Iba a encontrar la manera de demostrar que todo esto era una mentira construida sobre más mentiras. Y cuando lo hiciera, cuando tuviera las pruebas en mis manos, todos los que habían participado en este plan para destruirme iban a saber exactamente con quién se habían metido.
Inés Olivares no había sobrevivido 72 años en este mundo para dejarse vencer por una nuera ambiciosa y un hijo cobarde. Esta guerra apenas estaba comenzando. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café sola en la cocina que pronto ya no sería mía, escuché el timbre de la puerta. Eran las 8 de la mañana, una hora extraña para recibir visitas. Por un momento ridículo pensé que podría ser Ernesto, que había venido a disculparse, a decirme que todo había sido una pesadilla horrible y que por supuesto yo me quedaba en mi casa. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre mayor de unos 75 años, bien vestido, con cabello blanco perfectamente peinado y unos ojos azules inteligentes detrás de anteojos dorados. Llevaba un maletín de cuero gastado en la mano y una expresión seria pero amable en el rostro. «¿Señora Inés Olivares?», preguntó con voz grave pero cálida. «Sí, soy yo», respondí, sin abrir completamente la puerta. Los años me habían enseñado a ser cautelosa con los extraños. «Mi nombre es Gustavo Duarte. Soy abogado jubilado. ¿Podría hablar con usted unos minutos? Es sobre algunos documentos legales que conciernen su situación actual». Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo sabía este hombre sobre mi situación? ¿Lo habrían enviado Ernesto y Lorena para asegurarse de que el proceso fuera más rápido? ¿Era parte de la conspiración? «No estoy interesada en firmar nada más», le dije, comenzando a cerrar la puerta. «Señora Olivares», dijo él rápidamente, «no vengo a pedirle que firme nada. Vengo a informarle que posiblemente haya sido víctima de fraude legal. ¿Puedo pasar? Le aseguro que lo que tengo que decirle puede cambiar completamente su situación». Fraude legal. Esas dos palabras resonaron en mi cabeza como campanas de esperanza. Abrí la puerta completamente y lo invité a pasar. Lo conduje hasta la sala, donde se sentó en el mismo sofá donde Lorena había estado hace 2 días planeando mi destierro. «Señora Olivares», comenzó don Gustavo abriendo su maletín, «tengo información que sugiere que los documentos médicos que se usaron para declararla incapaz mentalmente han sido falsificados». El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos como tambores de guerra. «Falsificados», susurré. «Así es. Verá, el doctor Márquez es mi cuñado. Está casado con mi hermana menor. Ayer por la noche, durante una cena familiar, él me contó algo que lo tenía muy preocupado. Me dijo que una mujer joven había venido a su consulta hace 3 semanas, diciéndole que era la nuera de una de sus pacientes, y que necesitaba copias de los expedientes médicos de esa paciente para un trámite de seguro. Mi sangre se congeló. Lorena. Tenía que ser Lorena. Mi cuñado le explicó que no podía entregar expedientes médicos sin autorización escrita de la paciente. Pero la mujer insistió, le ofreció dinero, y finalmente le dijo que si no la ayudaba, iba a acusarlo de negligencia médica porque supuestamente usted había salido de su consulta confundida y había causado un accidente. Don Gustavo sacó varios papeles de su maletín y los puso sobre mi mesa de centro. El doctor Márquez, por miedo al escándalo y para proteger su reputación, le dio copias en blanco de sus formatos oficiales. Pensó que ella solo iba a usarlos para algún trámite de seguro, pero ayer se enteró de que esos formatos habían sido llenados fraudulentamente para declararla a usted mentalmente incapaz. Mis manos temblaban mientras tomaba los documentos. Ahí estaban las copias de los formatos originales que el doctor había entregado, completamente en blanco. Y junto a ellos, copias de los documentos que supuestamente habían servido para internarme, llenos con letra que claramente no era la del doctor. «¿Cómo consiguió estas copias?», pregunté con voz quebrada. Mi cuñado no pudo dormir toda la noche después de enterarse de lo que había pasado. Esta mañana temprano fue a su clínica, sacó copias de todo y me las trajo. Está dispuesto a testificar que él nunca llenó esos documentos, que su firma fue falsificada y que usted nunca mostró signos de demencia durante su consulta. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de validación, de justicia que comenzaba a asomar su cabeza. «Pero hay más», continuó don Gustavo. «Cuando mi cuñado me describió a la mujer que lo chantajeó, coincidía perfectamente con la descripción que usted me dio por teléfono ayer». «¿Por teléfono? Pero yo no hablé con usted ayer». «No, señora. Fue su vecina, doña Carmina. Ella me llamó porque estaba preocupada por usted.
Me contó que había visto movimientos extraños en su casa, que habían venido a verla personas que la habían dejado muy angustiada, y que usted le había comentado que la querían meter a un asilo en contra de su voluntad. Doña Carmina, mi vecina de al lado, la única persona que parecía haberse dado cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Durante todos estos meses de aislamiento, ella había sido la única que seguía saludándome por encima de la cerca, preguntándome cómo estaba, ofreciéndome verduras de su huerto. Doña Carmina me contó todo lo que usted le había platicado. Sobre cómo su nuera la había estado aislando gradualmente, sobre los documentos que la había hecho firmar engañándola, sobre la supuesta diagnosis de demencia que no tenía sentido. Cuando me describió a su nuera y yo conecté esa descripción con lo que mi cuñado me había contado, supe inmediatamente que estábamos ante un caso de fraude premeditado. Don Gustavo se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de indignación. Señora Olivares, lo que le han hecho es un delito grave. Falsificación de documentos médicos, fraude, abuso de confianza, intento de apropiación indebida. Su nuera y posiblemente su hijo podrían enfrentar cargos criminales. Mi mente procesaba toda esta información como una computadora sobrecargada. Todo tenía sentido ahora. La insistencia de Lorena en acompañarme al médico, su conversación privada con el doctor, los papeles del seguro que me había hecho firmar, la diagnosis de demencia que había aparecido de la nada. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo por primera vez en días que tenía algún control sobre mi destino. Primero, necesitamos que el doctor Márquez haga una declaración oficial retractándose de la diagnosis fraudulenta. Segundo, necesitamos analizar todos los documentos que usted firmó para ver cuáles son legales y cuáles no. Tercero, necesitamos presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. Se puso de pie y me extendió la mano. Señora Olivares, si me lo permite, me gustaría representarla en este caso. No voy a cobrarle ni $1. Lo que le han hecho no solo es un crimen contra usted, es un crimen contra todos los adultos mayores que pueden estar pasando por lo mismo. Tomé su mano con las mías, sintiendo por primera vez en semanas que no estaba completamente sola en esta pesadilla. ¿De verdad cree que podemos detener esto?, pregunté. Don Gustavo sonrió, y por primera vez vi un destello de la justicia que había estado buscando desesperadamente. Señora Olivares, no solo vamos a detener esto. Vamos a asegurarnos de que todos los responsables paguen por lo que han hecho. Su nuera cometió un error garrafal al meterse con la persona equivocada. Por primera vez desde el lunes horrible, sonreí genuinamente. La guerra había comenzado, pero ahora tenía un aliado. Y más importante aún, tenía la verdad de mi lado. Los siguientes 3 días fueron como vivir en una película de detectives, pero en lugar de buscar a un asesino, estábamos desentrañando una conspiración que había sido tejida cuidadosamente para robarme no solo mis bienes, sino mi identidad misma. Don Gustavo llegaba cada mañana a las 9 en punto, siempre con su maletín de cuero y una determinación que me daba fuerzas para seguir adelante. El miércoles por la mañana fuimos juntos a la clínica del doctor Márquez. El pobre hombre estaba visiblemente nervioso, sus manos temblaban mientras nos explicaba exactamente lo que había pasado. Me pidió perdón una y otra vez, con lágrimas en los ojos, diciéndome que nunca pensó que sus formatos iban a ser usados para algo tan horrible. Señora Olivares, me dijo mientras revisaba mi expediente real, usted está perfectamente sana mentalmente. Sus respuestas en la consulta fueron coherentes, su memoria estaba intacta, sus reflejos eran normales para su edad. Nunca, en ningún momento, mostró signos de demencia o deterioro cognitivo. Don Gustavo grabó toda la conversación con el permiso del doctor, y además conseguimos una declaración escrita y firmada donde el médico se retractaba completamente de cualquier diagnosis de demencia y confirmaba que los documentos presentados habían sido falsificados. Pero el doctor Márquez tenía más información que resultó ser oro puro para nuestro caso. La mujer que vino a chantajearme nos contó, no solo se llevó los formatos en blanco, también me preguntó específicamente sobre los procedimientos legales para declarar a alguien mentalmente incapaz. Quería saber qué tipo de documentos se necesitaban, qué autoridades tenían que estar involucradas, cuánto tiempo tardaba el proceso. Eso confirmaba que Lorena había planeado todo esto con mucha anticipación. No había sido un impulso, sino una estrategia calculada. El jueves nos dedicamos a investigar todos los documentos que yo había firmado en los últimos meses. Don Gustavo tenía contactos en el registro civil, en notarías, en oficinas gubernamentales.
Con cada llamada telefónica, con cada documento que revisábamos, la magnitud del fraude se hacía más clara. Los papeles del seguro que Lorena me había hecho firmar no eran papeles del seguro en absoluto. Eran documentos legales que me nombraban a Ernesto como mi tutor legal en caso de incapacidad mental. Había firmado mi propia sentencia sin saberlo, confiando en una mujer que me sonreía a la cara mientras me clavaba el puñal por la espalda. Pero eso no era todo. Don Gustavo descubrió que también había firmado un poder notarial que le daba a Ernesto control completo sobre mis finanzas y propiedades. Y lo más diabólico de todo, había firmado una autorización para que él pudiera vender mi casa en caso de que yo necesitara cuidados especializados de largo plazo. «Esto es increíble», murmuró don Gustavo mientras revisaba los documentos con una lupa. Su nuera estudió cada detalle del proceso legal. Sabía exactamente qué documentos necesitaba para tomar control completo de su vida y sus bienes. Esa tarde, doña Carmina vino a visitarme con una taza de té de manzanilla y más información de la que esperábamos. Mi querida vecina había estado observando todo desde su ventana durante meses, y resultó que había visto cosas que nosotros necesitábamos saber. «Ay, Inés», me dijo mientras se sentaba en mi cocina, «yo sabía que algo raro estaba pasando. Esa mujer venía a tu casa cuando tú no estabas, con diferentes hombres que parecían oficiales o abogados. Los vi midiendo tu jardín, tomando fotos de tu casa, haciendo como un inventario de tus cosas». Mi sangre se heló. Habían estado tasando mi propiedad, calculando su valor, planificando la venta mientras yo estaba en el mercado o en la farmacia, sin la menor idea de lo que estaba pasando en mi propia casa. «¿Cuándo fue la última vez que los viste?», preguntó don Gustavo. «El viernes pasado», respondió doña Carmina. «Vino esa mujer con un señor en traje que tenía una carpeta llena de papeles. Estuvieron como 2 horas adentro, y cuando salieron, ella se veía muy contenta». El viernes pasado. 3 días antes de que Ernesto y Lorena vinieran a darme la noticia del asilo. Ya tenían todo planeado, ya habían arreglado la venta, ya habían calculado hasta el último dólar que iban a ganar con mi desgracia. Don Gustavo tomó notas de todo lo que doña Carmina había visto, y ella se ofreció a testificar si era necesario. «Esa mujer es una víbora», dijo mi vecina con indignación. «Y el hijo que permite esto no merece llamarse hijo». El viernes por la mañana, don Gustavo llegó con noticias que me dejaron sin aliento. Había estado investigando los antecedentes de Lorena y había encontrado información que lo cambió todo. «Señora Olivares», me dijo con gravedad, «su nuera ha hecho esto antes». «¿Cómo que antes?». Encontré registros de que ella estuvo casada anteriormente, hace 5 años, con un hombre mayor que tenía propiedades considerables. El hombre murió repentinamente, y ella heredó todo. Pero su familia presentó una demanda alegando que él había sido manipulado para cambiar su testamento poco antes de morir. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Lorena no era solo una mujer ambiciosa, era una depredadora profesional que se especializaba en manipular personas mayores. «¿Qué pasó con ese caso?», pregunté. «Se resolvió fuera de los tribunales. Ella devolvió parte de la herencia y se mudó a otra ciudad. Aquí, donde conoció a su hijo». Todo encajaba con una claridad aterradora. Lorena había llegado a la vida de Ernesto con un plan ya formado. Probablemente había estado estudiándome desde el momento en que empezaron a salir, calculando mi valor neto, analizando mis debilidades, esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. «Tenemos suficientes pruebas», me dijo don Gustavo esa tarde, organizando todos nuestros documentos sobre mi mesa del comedor. «Fraude, falsificación, conspiración, intento de apropiación indebida, y posiblemente extorsión. Podemos presentar cargos criminales contra ella, y también podemos demandar la nulidad de todos los documentos que usted firmó bajo engaño». Pero yo tenía una idea diferente, una idea que había estado germinando en mi mente durante toda la semana. «Don Gustavo», le dije, «¿qué pasaría si en lugar de ir directamente a las autoridades, los confrontamos primero? Si les damos la oportunidad de confesar y devolver todo voluntariamente». Él me miró con curiosidad. «Es posible, pero ¿por qué querría darles esa oportunidad después de todo lo que le han hecho?». «Porque quiero ver la cara de mi hijo cuando se dé cuenta de con quién se casó. Quiero que Ernesto sepa la verdad sobre la mujer que eligió por encima de su propia madre. Y quiero que Lorena entienda que no soy la viejita indefensa que ella pensó que era». Don Gustavo sonrió lentamente. «Un confronto controlado. Con testigos.
Con grabaciones. Con todas las pruebas sobre la mesa. Exactamente. Quiero justicia, pero también quiero que sepan que Inés Olivares no se deja pisotear por nadie. Esa noche, mientras planeábamos el confronto que cambiaría todo, me sentí más viva de lo que me había sentido en meses. No era solo una víctima esperando justicia. Era una mujer guerrera preparándose para la batalla final. El lunes, cuando se suponía que me iban a llevar al asilo, les iba a dar una sorpresa que nunca olvidarían. El sábado por la mañana, don Gustavo y yo nos sentamos en mi cocina para planear cada detalle del confronto que tendría lugar el lunes. Sobre la mesa teníamos extendidos todos los documentos como cartas de un juego mortal, los formatos médicos falsificados, las declaraciones del doctor Márquez, los poderes notariales fraudulentos y toda la evidencia de la conspiración que habían tejido contra mí. El elemento sorpresa es crucial, me explicó don Gustavo mientras tomaba notas en un cuaderno amarillo. Ellos van a venir esperando llevársela al asilo, pero en su lugar se van a encontrar con un tribunal improvisado en su propia sala. Habíamos decidido que el confronto sería aquí, en mi casa, en el territorio que habían tratado de arrebatarme. Quería que sintieran la ironía de estar sentados en los muebles que planeaban vender, respirando el aire del hogar que querían robarme, mientras les demostraba que su plan perfecto había sido destruido por su propia arrogancia. Necesitamos testigos creíbles, continuó don Gustavo. Yo estaré aquí como su representante legal. Doña Carmina ha aceptado estar presente como testigo de todo lo que ha observado. Y el doctor Márquez vendrá para confirmar personalmente que los documentos médicos son falsos. También habíamos organizado algo más siniestro. Don Gustavo tenía un amigo que trabajaba en investigaciones privadas, un hombre llamado Oscar Vega que había aceptado ayudarnos sin cobrar honorarios. Él estaría escondido en la habitación de al lado con equipo de grabación profesional, documentando cada palabra, cada confesión, cada momento de pánico cuando la verdad saliera a la luz. El protocolo será simple, me explicó don Gustavo. Primero los dejamos hablar, que digan lo que vinieron a decir sobre llevarla al asilo. Después, gradualmente, comenzamos a presentar las evidencias. Una por una, como un striptease de la verdad. Pasé todo el sábado preparando mi casa como si fuera un escenario teatral. Limpié cada superficie hasta que brilló, arreglé las flores del jardín en jarrones frescos, y preparé café y galletas como si fuera una reunión social normal. Quería que todo se viera perfecto, civilizado, porque la civilización iba a ser mi arma más poderosa contra su barbarie. El domingo por la mañana llamé a Ernesto para confirmar que vendrían el lunes a las 10 de la mañana, como habían planeado. Sí, mamá, me dijo con voz cansada. Vamos a estar ahí puntualmente. Ya tienes tu maleta lista, ¿verdad? Sí, hijo, mentí suavemente. Todo está listo. No le dije que mi maleta estaba llena de documentos legales en lugar de ropa, que mi equipaje era evidencia criminal en lugar de recuerdos familiares. Esa tarde, don Gustavo trajo algo que me hizo sonreír con satisfacción maliciosa, copias de registros bancarios que mostraban que Lorena había estado consultando el valor de propiedades en mi vecindario, que había estado en contacto con agentes de bienes raíces, que incluso había hecho citas para ver otros lugares donde vivir después de vender mi casa. Mire esto, me dijo, mostrándome un documento que su investigador había conseguido. Su nuera ya tenía apartado un condominio de lujo que cuesta $200,000. Iba a comprarlo con el dinero de la venta de su casa. $200,000. El precio de mi vida, el valor que ella había puesto a décadas de trabajo, de sacrificio, de construir un hogar. Para ella, yo no era más que un obstáculo financiero entre ella y su estilo de vida soñado. Y hay más, continuó don Gustavo. Encontramos que ya había hecho reservaciones para un viaje a Europa el próximo mes. París, Roma, Barcelona. Un mes completo recorriendo el continente con el dinero que pensaba robarle. La imagen de Lorena brindando con champán en la Torre Eiffel mientras yo me pudría en un asilo me llenó de una rabia fría que nunca había sentido antes. Pero era una rabia controlada, una rabia que iba a usar como combustible para la justicia que se avecinaba. El domingo por la noche, mientras revisábamos por última vez todos los detalles de nuestro plan, don Gustavo me hizo una pregunta que me hizo reflexionar profundamente. Señora Olivares, ¿qué es lo que realmente quiere lograr mañana? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Reconciliación con su hijo? Me quedé callada por un largo momento, mirando por la ventana hacia mi jardín donde las rosas seguían floreciendo a pesar de toda la podredumbre que había estado creciendo a su alrededor.
Quiero que mi hijo vea quién es realmente la mujer con la que se casó, dije finalmente. Quiero que entienda que eligió a una criminal por encima de su propia madre. Pero más que nada, quiero que Lorena aprenda que hay consecuencias cuando te metes con la persona equivocada. ¿Y si su hijo no reacciona como usted espera? Si él ya sabía todo y era parte del plan desde el principio. Esa posibilidad me dolía más que cualquier otra cosa, pero ya la había considerado durante las noches en vela de esta semana horrible. Entonces sabré la verdad completa, y podré seguir adelante sin ilusiones, respondí. Pero tengo la esperanza de que mi hijo fue manipulado, no de que es un criminal. Don Gustavo asintió con comprensión. Mañana tendremos todas las respuestas. Esa noche, por primera vez en una semana, dormí profundamente. Soñé con mi madre, que había muerto hace 15 años. En el sueño, ella estaba sentada en mi cocina, tomando café como solíamos hacer cuando yo era joven. Mija, me dijo con esa voz suave que siempre me tranquilizaba, mañana vas a descubrir de qué estás hecha realmente. Vas a ver que tienes más fuerza de la que crees. Desperté el lunes por la mañana con esas palabras resonando en mi cabeza como una bendición. Me vestí con mi mejor traje, me peiné cuidadosamente, y me maquillé como si fuera una ocasión especial. En cierto sentido, lo era. Era el día en que Inés Olivares iba a demostrar que no era una víctima indefensa, sino una mujer que sabía defenderse. A las 9:30, don Gustavo llegó con Óscar, el investigador, quien rápidamente instaló sus equipos de grabación en la habitación contigua. A las 9:45, doña Carmina tocó la puerta trasera y entró silenciosamente para tomar su posición como testigo. A las 9:58, el doctor Márquez llegó, visiblemente nervioso pero determinado a hacer lo correcto. A las 10 en punto exactas, escuché el motor del auto de Ernesto estacionándose frente a mi casa. «Listos», susurró don Gustavo, tomando su posición junto a la ventana. El timbre sonó, y mi corazón comenzó a latir como tambores de guerra. Caminé hacia la puerta, respiré profundamente, y abrí para recibir a las dos personas que habían planeado destruir mi vida. Era hora de que conocieran a la verdadera Inés Olivares. Cuando abrí la puerta, Ernesto y Lorena estaban parados en mi umbral con expresiones completamente diferentes. Ernesto se veía cansado, culpable, como si no hubiera dormido bien en días. Sus ojos evitaban los míos, y sus hombros estaban caídos como si cargara un peso invisible. Lorena, en cambio, irradiaba satisfacción. Llevaba un vestido nuevo que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comida en un mes, y su sonrisa era la de alguien que estaba a punto de cobrar un premio gordo. «Buenos días, mamá», murmuró Ernesto, finalmente mirándome a los ojos por una fracción de segundo antes de volver a esquivar mi mirada. «Buenos días, Inés», dijo Lorena con esa voz melosa que había perfeccionado para sonar considerada. «¿Ya tienes tus cosas listas? El auto del asilo va a llegar en 1 hora». Los invité a pasar con una calma que me sorprendió a mí misma. Mi corazón latía furiosamente, pero mi voz salió serena, controlada, casi hospitalaria. «Pasen, por favor». Preparé café. «Creo que necesitamos hablar antes de que llegue cualquier auto». Lorena intercambió una mirada rápida con Ernesto, pero entraron. Se dirigieron directamente a la sala, como si ya fuera su territorio conquistado. Ernesto se sentó en el sillón individual donde su padre solía leer el periódico todas las mañanas, mientras Lorena ocupó el sofá como una reina en su trono. «Mamá», comenzó Ernesto, «sabemos que esto es difícil, pero...». «Un momento, hijo», lo interrumpí suavemente. Antes de continuar, me gustaría que conocieran a algunas personas. Sus caras se transformaron de confusión a alarma cuando don Gustavo salió de la cocina, seguido por doña Carmina y el doctor Márquez. Lorena se puso rígida como una tabla, y vi cómo su mente calculaba rápidamente qué podían estar haciendo todas estas personas en mi casa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Lorena, y por primera vez desde que la conocía, su voz no sonaba controlada. «Les presento a don Gustavo Duarte, mi abogado», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Al doctor Márquez, quien tiene algo muy interesante que decirles. Y ya conocen a doña Carmina, mi vecina, quien ha sido una observadora muy atenta estos últimos meses». Ernesto se puso de pie bruscamente. «Mamá, ¿qué significa todo esto?». «Siéntate, hijo», le dije con firmeza. «Significa que vamos a hablar de la verdad. Toda la verdad». Don Gustavo se adelantó,
abriendo su maletín sobre mi mesa de centro. Señor Olivares, señora Márquez, comenzó formalmente. Estamos aquí porque su madre ha sido víctima de un fraude extenso y premeditado. Fraude. Ernesto se veía genuinamente confundido. ¿De qué están hablando? Lorena, sin embargo, había adoptado una expresión de piedra. Sus ojos se movían como los de un animal acorralado, calculando posibles salidas. Doctor Márquez, dijo don Gustavo, podría explicarles lo que realmente pasó en su consulta hace 3 semanas. El doctor se aclaró la garganta nerviosamente. Señor Olivares, los documentos médicos que se usaron para declarar a su madre mentalmente incapaz son completamente falsos. Yo nunca diagnostiqué demencia en la señora Olivares. De hecho, mi examen mostró que ella está perfectamente lúcida y competente. El color se drenó completamente del rostro de Ernesto. ¿Qué? Pero Lorena me mostró. Los documentos que su esposa le mostró, continuó el doctor, fueron creados usando formatos en blanco de mi consulta que ella obtuvo mediante chantaje y amenazas. Ernesto volteó a mirar a Lorena con una expresión de horror creciente. ¿Lorena? ¿Qué está diciendo? Está mintiendo, respondió Lorena, pero su voz temblaba ligeramente. Es obvio que tu madre lo sobornó para que dijeran esto. Don Gustavo sacó una carpeta gruesa de su maletín. Señora Márquez, también tenemos evidencia de que usted falsificó la firma del doctor, de que engañó a la señora Olivares para que firmara documentos legales bajo falsos pretextos, y de que ya había hecho planes detallados para vender esta propiedad. Comenzó a sacar documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa como cartas en un juego mortal. Copias de los formatos médicos originales en blanco. La declaración firmada del doctor retractándose de cualquier diagnóstico de demencia. Registros de las consultas de Lorena sobre precios de propiedades en el vecindario. Evidencia de sus reservaciones de viaje a Europa. Comprobantes de que había apartado un condominio de lujo por $200,000. Con cada documento que aparecía sobre la mesa, Ernesto se veía más enfermo. Sus manos temblaban mientras tomaba los papeles, leyendo evidencia tras evidencia de la conspiración que había sido tejida a su alrededor. No puede ser, susurraba una y otra vez. No puede ser. Pero espere, dijo don Gustavo. Hay más. Sacó otro conjunto de documentos. Encontramos que su esposa estuvo casada anteriormente con un hombre mayor que murió repentinamente después de cambiar su testamento para beneficiarla. Su familia la demandó por manipulación y fraude. Ernesto dejó caer los papeles como si quemaran. Se volteó hacia Lorena con una mirada que nunca le había visto antes, una mirada de reconocimiento horrible. ¿Es cierto?, le preguntó con voz quebrada. Lorena finalmente explotó. Se puso de pie bruscamente, con los ojos brillando de rabia. Todo esto es una farsa. Están inventando todo esto porque no pueden aceptar que una mujer vieja ya no puede cuidarse sola. Lorena, dijo Ernesto, y su voz sonaba como la de un extraño. Dime la verdad. Falsificaste los documentos médicos de mi madre. Tu madre está loca, gritó Lorena. Se inventa cosas, se olvida de todo, es un peligro para sí misma y para otros. Doña Carmina se puso de pie lentamente. Señora, dijo con una dignidad que cortaba como un cuchillo, yo he estado observando a Inés todos los días durante meses. Ella sale a comprar sus propios víveres, mantiene su casa impecable, cuida su jardín, paga sus cuentas. Pero también la vi a usted viniendo a esta casa cuando Inés no estaba, con hombres que medían y fotografiaban todo como si ya fuera suyo. Mentiras, chilló Lorena, pero su máscara de control había desaparecido completamente. Ernesto se acercó a mí lentamente, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Mamá, susurró, ¿qué he hecho? Pero antes de que pudiera responder, Lorena hizo algo que selló su destino para siempre. En un momento de pánico total, confesó. Está bien, gritó. Sí, falsifiqué los papeles. Sí, la manipulé para que firmara los documentos. Pero lo hice por nosotros, Ernesto. Por nuestro futuro. Esa casa vale una fortuna, y ella se va a morir pronto de todos modos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Ernesto la miró como si fuera un monstruo que nunca había visto antes. Don Gustavo sonrió satisfecho mientras el investigador en la habitación de al lado capturaba cada palabra. Señora Márquez, dijo don Gustavo con calma mortal,
Acaba de confesar múltiples delitos graves frente a testigos. Fraude, falsificación, conspiración, intento de apropiación indebida. Lorena se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Su cara se transformó de rabia a terror puro. No, balbuceó. No quise decir. Oh sí, le dije, hablando por primera vez desde que había comenzado el confronto. Sí quisiste decir exactamente eso. Pensaste que Inés Olivares era una viejita indefensa de la que te podías aprovechar. Pensaste que podías robarme mi vida, mi casa, mi dignidad, y que yo me iba a quedar callada como una oveja camino al matadero. Me puse de pie y la miré directamente a los ojos. Pero te equivocaste completamente sobre con quién te estabas metiendo. Lo que siguió después de la confesión de Lorena fue como ver una implosión en cámara lenta. Ernesto se quedó inmóvil por varios segundos, procesando las palabras que acababa de escuchar salir de la boca de la mujer con la que se había casado, la mujer que había elegido por encima de su propia madre. Después, lentamente, como si despertara de una pesadilla, comenzó a caminar hacia atrás, alejándose de Lorena como si fuera radioactiva. No, susurró, sacudiendo la cabeza una y otra vez. No, no, no. Dime que no es verdad. Dime que no planificaste todo esto. Lorena intentó recuperar el control, pero era demasiado tarde. La máscara había caído completamente, y todos podíamos ver el monstruo que había estado escondido debajo. Ernesto, mi amor, tienes que entender. Lo hice por nosotros. Tu madre no puede vivir para siempre. Y... Cállate, rugió Ernesto con una furia que no le había visto nunca. Cállate ahora mismo. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas y horror. Mamá, yo no sabía. Te juro por la memoria de mi padre que yo no sabía nada de esto. Don Gustavo intervino con su voz profesional. Señor Olivares, basándonos en toda la evidencia que hemos recopilado, no hay indicios de que usted estuviera consciente del fraude. Parece que usted también fue víctima de la manipulación de su esposa. Ernesto se dejó caer en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. Dios mío, ¿cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude creerle que mi propia madre estaba perdiendo la razón? Porque ella es muy buena en lo que hace, dije suavemente, sintiendo una mezcla extraña de compasión y rabia hacia mi hijo. Esto no fue improvisado, Ernesto. Ella estudió nuestra familia, calculó mis debilidades, planificó cada movimiento durante meses, tal vez años. Lorena, viendo que había perdido completamente a Ernesto, cambió de táctica. Se irguió, adoptó una postura desafiante, y nos miró a todos con desprecio puro. Está bien, dijo con voz helada. Sí, lo planifiqué todo. ¿Y qué? Esa mujer tiene 72 años. ¿Cuántos años buenos le quedan? ¿5? ¿10? Mientras tanto, nosotros estamos en la mejor época de nuestras vidas, atrapados en un apartamento minúsculo porque todo el dinero está amarrado en esta casa vieja que ella se niega a vender. El doctor Márquez, doña Carmina y don Gustavo la miraban con horror absoluto, pero ella continuó con su confesión venenosa. Yo me casé con Ernesto porque lo amo, pero también porque veía el potencial de lo que podríamos ser juntos. Esta casa vale casi $300,000. Con esa cantidad podríamos comprar algo mejor, viajar, vivir la vida que merecemos. En lugar de eso, estamos esperando a que una anciana se muera para poder empezar realmente nuestras vidas. Ernesto se puso de pie lentamente, con una expresión que nunca le había visto antes. Era una mezcla de asco, traición y comprensión horrible. ¿Me casé con una asesina?, preguntó con voz quebrada. No soy una asesina, replicó Lorena. No iba a matarla. Solo iba a ponerla en un lugar donde estuviera cuidada mientras nosotros. Mientras ustedes vendían mi casa y se gastaban mi dinero, terminé la oración por ella. Mientras me dejaban pudrir en un asilo, creyendo que había perdido la razón, sin saber que todo era una mentira. Don Gustavo se puso de pie y abrió su teléfono. Señora Márquez, voy a llamar a las autoridades ahora. Los cargos contra usted incluyen fraude, falsificación de documentos, extorsión, conspiración e intento de apropiación indebida. Está mirando varios años de prisión. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, vi pánico real en los ojos de Lorena. Esperen. Podemos arreglar esto. Puedo devolver todo. Los documentos falsos,
El dinero que gasté en preparativos, todo. ¿Qué dinero?, preguntó Ernesto con voz peligrosa. Lorena se dio cuenta de que había revelado demasiado. Yo solo aparté el condominio. Pagué $5,000 de depósito, pero puedo recuperarlo. ¿Con qué dinero pagaste ese depósito?, insistió Ernesto. El silencio fue su respuesta, pero don Gustavo tenía la información que necesitábamos. Con dinero de las cuentas de ahorros de su madre, respondió, consultando sus documentos. Hemos rastreado transferencias no autorizadas por un total de $12,000 de las cuentas de la señora Olivares a cuentas personales de su esposa. Ernesto se veía como si fuera a vomitar. ¿Robaste dinero de mi madre? Además de todo lo demás, también la robaste directamente. Solo era dinero que iba a ser nuestro de todos modos, gritó Lorena, perdiendo completamente la compostura. Cuando ella muriera, todo iba a ser tuyo. Solo aceleré el proceso. Cuando ella muriera, repitió Ernesto lentamente. Hablas de la muerte de mi madre como si fuera una transacción de negocios. Se volteó hacia mí con lágrimas corriendo libremente por su cara. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. No sé cómo reparar lo que he hecho. Lo miré por un largo momento, viendo no al hombre que había estado dispuesto a meterme en un asilo, sino al niño que había criado, al joven que había llorado en mis brazos cuando murió su padre, al hijo que había amado antes de que una serpiente se deslizara en su vida. Ernesto, dije suavemente, tú también fuiste víctima de esta mujer. Ella es una profesional en manipular personas, en encontrar sus debilidades y explotarlas. Tu debilidad era que querías una vida mejor, un futuro más cómodo, y ella usó eso contra ti. Caminé hacia él y puse mi mano en su mejilla, como había hecho cuando era niño y tenía pesadillas. Pero ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa verdad? Ernesto tomó mi mano con las suyas temblorosas. Voy a hacer lo correcto. Voy a testificar contra ella. Voy a ayudar a que pague por todo lo que hizo. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensarte por haber estado tan ciego. Don Gustavo cerró su teléfono. Las autoridades estarán aquí en 20 minutos. Señora Márquez, le sugiero que use ese tiempo para llamar a un abogado, porque va a necesitar uno muy bueno. Lorena nos miró a todos con un odio puro que finalmente revelaba quién era realmente por dentro. Esto no ha terminado, dijo con voz venenosa. Voy a luchar contra cada cargo. Voy a hacer que esto sea tan largo y costoso que... No, la interrumpí con una calma que me sorprendió. Esto sí ha terminado. Has perdido. Has perdido a mi hijo, has perdido tu libertad, has perdido tu futuro. Y lo perdiste todo porque subestimaste a una anciana de 72 años. Me acerqué a ella hasta quedar a unos centímetros de su cara. Pensaste que era una víctima fácil. Pensaste que podías robarme mi vida y que yo me iba a quedar callada. Pero te equivocaste completamente sobre con quién te estabas metiendo. En ese momento, escuchamos las sirenas acercándose. Lorena palideció completamente. Señora Márquez, dijo don Gustavo, ha llegado el momento de enfrentar las consecuencias de sus acciones. A través de la ventana, vi los autos de la policía estacionándose frente a mi casa. Era el final de una pesadilla y el comienzo de la justicia. Pero más importante que eso, era el comienzo de la recuperación de mi familia. Mi hijo había sido liberado de las garras de una depredadora, y aunque tomaría tiempo sanar las heridas, finalmente podíamos empezar a reconstruir la relación que ella había trabajado tan duro para destruir. 6 meses después de aquel lunes que cambió todo, estoy sentada en mi jardín viendo florecer las rosas que pensé que nunca volvería a ver. El sol de la tarde calienta mi rostro mientras bebo té de manzanilla en la misma taza que he usado durante 20 años. En la casa que casi pierdo, rodeada del silencio pacífico que solo viene después de que la tormenta ha pasado y la verdad ha triunfado. Lorena fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, robo y conspiración. El juez, una mujer mayor que entendió perfectamente la gravedad de lo que había hecho, dijo que el suyo era uno de los casos más calculados y crueles que había visto en su carrera. No solo había intentado robarme mi patrimonio, sino que había tratado de robarme mi cordura, mi dignidad y mi identidad misma. Don Gustavo me acompañó a cada audiencia, y juntos vimos cómo se desmoronaba la defensa de Lorena.
Su abogado trató de argumentar que ella había sido influenciada por Ernesto, que todo había sido idea de él, pero las grabaciones que Oscar había hecho durante nuestro confronto demostraron exactamente lo contrario. Su propia voz confesando, su propia voz revelando la frialdad con la que había planeado mi destrucción. El dinero que había robado de mis cuentas fue devuelto completamente, con intereses. Los $12,000 que había usado para sus planes de lujo fueron recuperados hasta el último centavo. La corte también ordenó que me pagara daños adicionales por trauma emocional, aunque honestamente, ninguna cantidad de dinero podría compensar los meses de angustia que me causó. Pero la verdadera recompensa no fue el dinero ni la satisfacción de verla en prisión. La verdadera recompensa fue recuperar a mi hijo. Ernesto se divorció de Lorena inmediatamente después de su arresto. El proceso legal fue rápido porque ella había mentido sobre tantas cosas en sus documentos de matrimonio que la anulación fue casi automática. Descubrimos que incluso su nombre real era diferente al que había usado para casarse con él. Era una mentirosa profesional desde el principio hasta el final. Durante los primeros meses después del juicio, Ernesto y yo caminamos cuidadosamente alrededor de nuestra relación rota, como dos personas aprendiendo a confiar de nuevo después de un accidente terrible. Él se mudó de vuelta a su apartamento y venía a visitarme todos los días, trayendo flores, disculpas y lágrimas que parecían no tener fin. Mamá, me decía una y otra vez, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude elegir a esa mujer por encima de ti? Le explicaba pacientemente que Lorena era una experta en manipulación, que había estudiado psicología humana, que sabía exactamente qué botones presionar para hacer que las personas actuaran contra sus propios instintos. Pero la culpa lo carcomía como un ácido. Fue doña Carmina quien finalmente me ayudó a encontrar las palabras correctas para sanarlo. Inés, me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi cocina, ese muchacho se va a matar de culpa si tú no lo perdonas completamente. No solo con palabras, sino con el corazón. Tenía razón. Era momento de que ambos nos liberáramos del veneno que Lorena había inyectado en nuestras vidas. Ese domingo, preparé la cena tradicional que solíamos tener cuando él era joven. Arroz con pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, y su postre favorito, flan de vainilla. Cuando llegó y vio la mesa puesta para dos, con las velas encendidas y los platos buenos, comenzó a llorar antes de que pudiera decir una palabra. Ernesto, le dije, tomando sus manos a través de la mesa, necesito que me escuches muy bien. Tú no eres responsable de las acciones de esa mujer. Ella te engañó tan completamente como me engañó a mí. La diferencia es que tú creíste en alguien que amabas, y eso no es un crimen. Es ser humano. Pero debía haber sabido, insistió. Debía haber visto las señales. ¿Cómo ibas a ver señales que ella había perfeccionado durante años para que fueran invisibles? Ella estudió a nuestra familia como un científico estudia un experimento. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar, qué vulnerabilidades explotar. Lo alimenté como cuando era niño, sirviéndole porciones generosas y contándole historias de cuando era pequeño. Gradualmente, a medida que la noche avanzaba, vi cómo la culpa comenzaba a levantarse de sus hombros como una niebla que se disipa con el sol de la mañana. Ahora, 6 meses después, hemos desarrollado una nueva rutina. Ernesto viene a cenar conmigo 3 veces por semana. Los domingos vamos juntos al mercado, como hacíamos cuando él era adolescente. Me ayuda con las reparaciones de la casa, y yo le enseño las recetas de familia que él había olvidado durante sus años con Lorena. Ha empezado a salir con una mujer nueva, una doctora llamada Adela que trabaja en el hospital donde nació él. Es diferente de Lorena en todo sentido, genuina, trabajadora, respetuosa conmigo, y completamente transparente sobre sus intenciones. La primera vez que vino a cenar, trajo flores para mí antes de pensar en sí misma, y pasó toda la noche preguntándome sobre la historia de nuestra familia en lugar de evaluando el valor de mis posesiones. Me gusta esta, le dije a Ernesto después de que se fue. Esta sí tiene buen corazón. El doctor Márquez también se convirtió en una presencia regular en mi vida. La culpa por haber sido manipulado por Lorena lo llevó a convertirse en un defensor de los derechos de las personas mayores. Ahora da charlas en centros comunitarios sobre cómo protegerse contra el fraude, y me ha invitado varias veces a acompañarlo para contar mi historia. Don Gustavo se retiró oficialmente después de mi caso, pero me dijo que había sido la manera perfecta de terminar su carrera, con una victoria completa de la justicia sobre la injusticia. Seguimos siendo amigos,
y viene a almorzar conmigo una vez al mes para ponernos al día sobre nuestras vidas. Señora Olivares, me dijo durante su última visita, usted me enseñó que la edad no es una debilidad. Es sabiduría acumulada, experiencia forjada en fuego, y fuerza que viene de haber sobrevivido décadas de desafíos. Pero la conversación que más atesoro fue una que tuve con Ernesto hace una semana. Estábamos sentados en el mismo jardín donde ahora escribo estas reflexiones, y él me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. Mamá, dijo suavemente, ¿me perdonas realmente? No solo las palabras que dices para hacerme sentir mejor, sino en tu corazón. ¿Puedes perdonarme por haber estado dispuesto a encerrarte en un asilo? Lo miré por un largo momento, este hijo que había criado sola después de la muerte de su padre, este hombre que había sido tanto mi mayor alegría como mi mayor dolor. Ernesto, le dije, el perdón no es algo que se da una sola vez. Es algo que se elige cada día. Y cada día, desde que supimos la verdad, he elegido perdonarte. Porque el hijo que yo crié está sentado aquí conmigo ahora, no el hombre confundido que fue manipulado por una criminal. Ahora, mientras termino de escribir esta historia en mi diario, pienso en todas las mujeres de mi edad que podrían estar pasando por algo similar. Mujeres que están siendo manipuladas, aisladas, convencidas de que están perdiendo la razón, o presionadas a entregar su independencia a familiares que no tienen sus mejores intereses en el corazón. A esas mujeres les digo, no se dejen convencer de que su edad las hace vulnerables. Su edad las hace poderosas. Han sobrevivido décadas de desafíos, han acumulado sabiduría que los jóvenes no poseen, y tienen el derecho absoluto de vivir con dignidad y respeto hasta su último día. Si alguien está tratando de convencerlas de que no pueden cuidarse solas, de que están perdiendo la razón, de que necesitan entregar el control de sus vidas, busquen ayuda. Hablen con vecinos, con doctores independientes, con abogados, con organizaciones de defensa de adultos mayores. No permitan que nadie las borre de su propia historia. Porque al final del día, como aprendí en la manera más difícil posible, la edad no es un final. Es una nueva forma de fortaleza.